Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga, el Señor los guarde y como siempre les digo que la paz del Señor, que sobrepasa todo el entendimiento, que el amor de Dios sea sobre sus casas, sobre sus hogares. Eh, un feliz 2021, estamos comenzando un nuevo año y yo estoy convencido que es un año lleno de bendición para cada uno de nosotros, lleno de expectativa tal vez también, pero estoy convencido que los hijos de Dios estamos guardados por su mano poderosa. Yo los bendigo antes de comenzar el mensaje acerca del cual vamos a hablar hoy. Yo quiero que le demos una oración. Padre, te damos muchas gracias, Dios de los cielos, por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque hemos comenzado un nuevo año, Dios y Padre bueno, y lo vamos a comenzar nuevamente tomados de tu mano, de la cual no nos vamos a soltar, Señor. Son muchas las cosas, muchas las dificultades que vinieron en el 2020 y quizá tengamos que vivir más cosas este año, pero nosotros no estamos turbados, no estamos agobiados, porque tú tienes el control de todo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que en este momento están quebrantadas de salud, que están atravesando por ese virus que se llama COVID-19, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, que tu amor, que tu misericordia sea sobre ellos. Oramos por cada pastor que se encuentra en esa circunstancia, por cada hermano, por cada líder, por cada persona que en los diferentes lugares está pasando por esa situación. Padre, te pedimos y enviamos en el nombre de Jesús palabra de sanidad sobre cada uno de ellos y declaramos por la autoridad que tú nos das que se va ese virus, que se seca esa bacteria, que se seca en el nombre de Jesús de Nazaret, ese mal en cada uno de tus hijos, Padre de la gloria. Pero oramos también, Señor, y te pedimos perdón y te pedimos que tengan misericordia por aquellos que aún no te conocen, Dios y Padre bueno, y que están atravesando la misma situación, Señor. Ten misericordia, Padre, tu palabra dice, clama a los justos y Jehová los oye. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada persona sobre esta tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Muchos de nosotros, hermanos, aún muchos cristianos, y yo diría que especialmente los cristianos, aún se viven preguntando cuál es la voluntad de Dios para cada uno. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Hemos hablado muchas veces acerca de esto, ¿verdad? Y por eso es que he decidido que hablemos esta noche acerca de conocer la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo el que desee conocer la voluntad de Dios, estoy absolutamente convencido que Dios le hará conocer su voluntad. La Biblia dice ahí en el Salmos 37, 4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, o sea, gózate en la presencia del Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué será deleitarse? ¿Qué será gozarse? Entonces, ahí surgen muchas cosas, ¿verdad? Gozarse en la presencia del Señor es estar ahí de rodillas, que no haya otro anhelo, que no haya otra cosa más hermosa, que nuestro corazón esté completamente entregado, que ame el buscar la presencia de Dios, que se goce cuando se trate de buscar la presencia de Dios. Esa es la única manera que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, que Dios nos hará saber su voluntad, ¿verdad? Aunque en la palabra de Dios está su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Pero qué bueno es que nosotros lo podamos ver y vivir en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a recordarnos y nos recuerda la palabra. Y entonces cuando usted está orando, hermano, viene el Espíritu Santo y la Biblia dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero luego dice, pero el Espíritu intercede por nosotros
con gemidos indecibles, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos da la convicción de que nosotros somos hijos de Dios. Y si usted se acerca a Dios como hijo y está absolutamente convencido que Él es su Padre, Él no lo dejará sin que usted conozca su voluntad. Y la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Entonces, hoy muchos nos preguntamos, y todavía se oye, pastor, pero entonces, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Búsquelo, buscándolo, hermano. Búsquelo y va a conocer la voluntad de Dios. Búsquelo, de día, de noche. Búsquelo mientras va en la buseta, en el Transmilenio. Búsquelo mientras está en su casa. Búsquelo a la madrugada. Así usted va a escucharlo y va a poder entenderlo. Busque a través de la palabra, especialmente a través de la palabra, hermanos. Entonces, Dios quiere que nosotros le conozcamos en forma personal y que vivamos de una manera que refleje su justicia, su rectitud. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, fíjese, hermano, la gente quiere sabiduría, quiere poder, quiere riqueza. Pero la prioridad de cada hombre y de cada mujer sobre esta tierra y la voluntad de Dios es que le conozcamos de una manera personal. Esa es la prioridad de cada cristiano en esta tierra, que le conozcamos de una manera personal. Pero vamos a hablar un poquito acerca de qué medios podemos utilizar para conocer el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar primero, y es absolutamente indispensable, es primordial, hermano, primero, por medio de la escritura, leyendo y estudiando su palabra. Si usted quiere descubrir el plan que Dios tiene para su vida, cuál es la voluntad de Dios para su vida, lea y estudie, escudriñe la palabra de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Usted quiere conocer a Dios? Mire la palabra. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Escudriñe la palabra, ¿cierto? Escudriñe la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, la Biblia dice: buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero además la Biblia no se queda ahí, sino nos da muchos versículos donde nosotros no podemos estar todo el tiempo, no podemos estar todo el tiempo bebiendo leche. Un niño va creciendo y un niño le tiene que dar luego alimento sólido, ¿verdad? Y va creciendo y come más sólido. Así mismo es a nivel espiritual. Nosotros debemos ir subiendo, escalando peldaños, ir conociendo más y más acerca de la voluntad de Dios, ir conociendo más, buscándole, hermanos, verdaderamente. Por eso el libro de los Salmos, capítulo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese, la palabra de Dios es como una antorcha encendida que nos guía, que nos muestra el camino. Y ustedes saben cuál es el camino. La palabra de Dios no nos va a enseñar el camino. La palabra de Dios es el camino, porque es que la palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo,
Y el verbo es palabra, ¿verdad? Y ahí está esa antorcha prendida que va guiando nuestro caminar. Entonces, hermano, absolutamente importante es que nosotros busquemos por medio de la palabra, escudriñemos, no la leamos sencillamente, sino escudriñémosla, escudriñémosla. Mire, muchos hacen una oración, ¿verdad? Entregando su vida al Señor Jesucristo. Y muchos lo hacen de corazón sincero y abren su corazón para que Él entre. Pero muchos lo hacen de labios. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Así es con la palabra, hermanos. Muchos podemos sabernos de pasta a pasta. Pero la situación es, la palabra hizo mella en nuestro corazón. O seguimos como cualquier mundano, como cualquier persona que no conoce de Dios. Seguimos obrando de la misma manera. Estuve hace poco en una cita médica y estuve hablando con un señor cristiano. Y supe que era cristiano porque estaba oyendo música cristiana. Él le dije, como que hablamos el mismo idioma. Me dijo, ¿usted es cristiano, cierto? Y le dije, sí, claro, yo soy cristiano. Me dijo, pero sí, verdad, es cristiano. Le dije, hermano, es que eso no es de contarlo, es de vivirlo. Yo le puedo mostrar una Biblia bien grande y decir, míreme que yo soy cristiano porque tengo una Biblia debajo del brazo. Pero la cuestión es, ¿la estamos viviendo? ¿La vivimos? Me decía él, es que yo tengo un amigo, yo trabajo en vigilancia y hay un compañero de trabajo que dice que él es predicador, pero es la persona más peleadora que hay, es la persona más, es intolerable. A mí me ha buscado la pelea, me ha desafiado a pelear mucho y yo lo que le digo, no, en lugar de que quiera darme puños, porque no me da más bien un buñuelo con café, que yo se lo recibo. Él se congrega en el movimiento misionero mundial. Entonces yo le decía, no, hermano, es que eso... Entonces cada vez que lo desafiaba, él le citaba palabra y el otro le decía, ay, eso no meta la Biblia en esto. Dese cuenta usted, hermano, no es decirlo, es vivirlo, es vivirlo. Eso no es nomás, no, hermano, eso tiene que estar escrito en la tabla de nuestro corazón. Cada palabra que aprendemos cada día, cada letra que está escrita en la palabra debe estar escrita en la tabla de nuestro corazón. Debe estar ahí, hermanos. Hoy hay muchos líderes y son líderes de iglesias grandes, hermano. Son líderes de iglesias grandes. Pero usted va y mira y los confronta con la palabra y la verdad. Hay muchos que ni siquiera saben dónde queda determinado libro. Y yo no sé entonces qué clase de liderazgo se está levantando, hermano. Usted conoce un verdadero líder cuando ese líder conoce palabra. Usted conoce un verdadero adorador o un líder de alabanza cuando ese líder o ese adorador conocen de palabra. No es sencillamente pararse allá, hermanos, porque es que Dios no está buscando estrellas, está buscando es hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso se conoce, es por la palabra, hermanos. Un verdadero líder se levanta a través de las pruebas, hermano. Si usted quiere conocer un verdadero líder, pruébelo y se va a dar cuenta hasta dónde llega ese líder. Hoy se retiraron muchos de muchas iglesias, hermano, porque no soportaron esta prueba. Entonces, de pronto las iglesias duraron cerradas un montón de tiempo y ellos se fueron alejando de Dios, Hoy no quieren saber nada, pero poderoso es Dios que los levanta al que se quiera levantar, hermano. Escudriñemos la palabra, hermanos. Hay muchos líderes que son líderes en la iglesia, pero no quieren tomar escuelas.
No quieren escudriñar la palabra. ¿Y cómo yo me levanto como líder sin saber palabra, sin escudriñarla, hermanos? ¿Se da cuenta? La Biblia debe ser nuestra lámpara a cada instante, lumbrera nuestro camino, ¿cierto? Entonces, lo primero, escudriñando la palabra. Segundo, orando y escuchando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se da cuenta usted, hermanos? Si pedimos, ¿y cómo pide usted, hermano? Si no es de rodillas, ¿cómo pide usted? Porque yo por aquí tengo a alguien muy cerca, aquí respirándome en el oído, y me dice, si salgo por allá, me dice, papi, ¿me trae una bombombón o me trae un helado? ¿Verdad? Pero eso es diferente. Eso es diferente. Pero cuando usted le pide a Dios y quiere conocer la voluntad de Dios, usted se postra, usted ora. Porque ahí está el poder de un cristiano, en la oración, hermano. A mí no me venga usted a decir que Dios le habló y que le dijo esto o aquello, si usted no oró, si usted no se humilló delante de la presencia de Dios. Primero, se humilló y usted le habló. Y segundo, usted dejó que Dios le hablara. Porque es que muchos tenemos esa costumbre, hermano. Oramos, oramos, oramos y luego decimos, amén, Señor. Y nos levantamos ya. La pregunta es, ¿usted dejó que Dios le hablara? ¿O sencillamente usted fue el único que habló? ¿Y usted cree que porque oró, ya se levantó y ya conoció la voluntad de Dios? No, hermano, usted no dejó que Él hablara. Una conversación es de dos, ¿verdad? Y no solamente de uno. Y usted habla, habla y habla y luego dice amén. ¿Y qué le dijo Dios? Por eso es que a veces nos equivocamos, hermanos, y creemos, como ya le pedí al Señor y Él me concede los deseos de mi corazón, entonces voy a hacer esto y esto y esto. ¿Usted dejó que Dios le hablara? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, ora, ora y escúchalo, escúchalo. La Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Escuche al Señor por medio de su palabra. No solamente ore, hermano, sino luego tome la palabra, mire a ver qué, de acuerdo a lo que usted le pidió al Señor, y el Señor le guiará. El Espíritu Santo lo llevará al pasaje donde está la respuesta de Él para usted, hermano. Pero no haga eso. Amén, Señor, y ya levántese. No, hermano, así no es. Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Primero, si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, ¿cierto? Es la manera como nos comunicamos nosotros con Dios. No pedimos lo que queremos, hermano, sino dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. ¿Se da usted cuenta? Y nosotros debemos estar dispuestos a preguntarle y luego a esperar escucharlo a Él. Porque Él va a dejar oír su voz, hermanos, ¿cierto? Tercero, ayunando. Muchos de pronto decimos, no, pero es que el ayuno mío no beneficia en nada a Dios. Sí, tal vez usted tenga razón, hermanos. Me beneficia a mí, porque cuando yo ayuno, yo estoy haciendo que crezca el Espíritu en mí.
Estoy haciendo lo que Dios ordenó, hermanos. Y entonces estoy dejando que yo mengüe, que mi carne mengüe para que el Espíritu crezca en mí, hermanos. Y entonces se rompen una cantidad de cosas. Hechos capítulo 13 versículo 2 dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaban haciendo? Dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces vino, palabra de Dios, ¿cierto? Vino el Espíritu Santo y ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El plan de Dios es guiarnos a toda la iglesia. Mire, toda la iglesia se involucró al enviar a Pablo y a Bernabé. Pero el plan de Dios era ese. ¿Quién entonces los guió? ¿Quién les puso en su corazón involucrarse en este plan? Pues el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Fue el Espíritu Santo que los condujo. Mire, el ayuno es útil. Sí, el ayuno es útil cuando buscamos la voluntad de Dios en situaciones especiales, ¿verdad? ¿Usted se acuerda qué hacía el rey David cuando iba a ir a alguna batalla? Él lo primero que hacía era ir a la presencia del Señor. Y estoy convencido que él también ayunaba, que él oraba. Y le decía: Señor, ¿por dónde voy a ir o qué voy a hacer? Y mira que le escuchaba fácil la palabra de Dios, porque era un hombre comprometido con Dios, era un hombre que buscaba la presencia de Dios, y no era sino postrarse para poder escuchar la voz de Dios. Note una cosa, mire que Dios habla de diferentes maneras, porque David no tenía una Biblia ahí en ese momento, pero David iba a la presencia de Dios y de una vez escuchaba la voz del Señor, y el Señor le decía: ve de frente porque yo voy contigo, o ve por las balsameras, yo te voy a dar la victoria. ¿Se da cuenta? Pero eso requería de ayuno, de oración, de doblar nuestra rodilla. Así es, porque rompemos, vuelvo y le digo, rompemos algo, doblegamos la carne para que el Espíritu crezca en nosotros, hermanos. ¿Se da cuenta? Eso es útil el ayuno cuando buscamos verdaderamente la voluntad de Dios. Ahora, otro punto, y vamos para el cuarto: la circunstancia, hermanos. Yo le voy a decir una cosa: Dios no cierra una puerta si no tiene otra puerta abierta para cada uno de nosotros. Él, a menos que abra otra puerta, no cierra la puerta que usted tiene abierta, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 2, dice la palabra: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. ¿Qué hizo este hombre? Dice la palabra: proclamó ayuno, ahí en el versículo 3, y Dios le indicó la estrategia que resultó en victoria. Si usted ha leído ese pasaje, yo le voy a decir una cosa: ellos lo que hicieron fue postrarse y adorar a Dios. Fue lo único que hicieron, adorar al Señor, porque el Señor ya le había dicho: yo te daré la victoria, porque no es vuestra la guerra, sino mía. ¿Se da cuenta? Y ellos lo que hicieron fue adorar al Señor. El otro ejército se confundió y se mataron entre ellos. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta lo impresionante que es buscar a Dios en todas las circunstancias, hermano? Cuando usted esté bien, cuando usted esté atravesando una situación hermosa,
Pero también cuando usted esté atravesando una situación dura, difícil, no reniegue de Dios, no piense que Dios se olvidó de usted. Él está ahí y se está moviendo en medio de la situación. Nosotros tenemos que decirle: Padre, te alabo, Señor, y yo sé que tú me vas a llevar a la otra orilla, yo sé que tú me vas a sacar en bendición, yo sé que tú vas a pelear la batalla por mí, yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza, yo sé que tú obrarás, que tú me sacarás de esta situación tan difícil, que tú, Señor, proveerás los recursos para que yo pueda pagar todas estas deudas que tengo, que tú, Señor, proveerás todo el recurso que yo necesito para mi casa. Pero sin renegar, hermanos, sin renegar, sino dándole toda la gloria al que se la merece. Y vamos a ver la bendición, vamos a ver la bendición, hermanos. ¿Se da cuenta? Dios llamará nuestra atención con diferentes acontecimientos, ya sea sueños, por medio de alguien, visiones. Ahora, yo me voy a detener un poquitico aquí cuando digo que por medio de alguien. Con esto hay que tener mucho cuidado. Cuando usted crea que una palabra viene de parte de Dios, usted tiene que mirar muy bien cuál es el testimonio de la persona que le viene a decir: así te dice el Señor. Porque hoy se están levantando muchos a dar profecías baratas, hermanos, a decir cualquier cosa. Y uno sabe en el espíritu que eso no viene de parte de Dios. Muchos lo cogen y lo alaban, hermano, a usted porque están persiguiendo un propósito. Y entonces le dicen: es que el Señor te dice que te va a llevar al cuarto cielo, que te va a hacer, que no sé. Hermano, y resulta que no hay sino 3 cielos hasta donde la Biblia me lo enseña. Y le dicen una cantidad de cosas, pero el Señor dice: no estoy hablando yo. No estoy ahí. Entonces con esas cosas hay que tener mucho cuidado, hermano. Miremos primero el testimonio de la persona, si es una persona comprometida, es una persona que busca la presencia de Dios, si es una persona de testimonio, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que buscar cuando creamos que Dios nos está hablando a través de determinada persona, hermanos. Pero nos habla por medio de sueños, ¿verdad? En la Biblia vemos hombres a los cuales el Señor se les manifestó con un propósito en particular. Mire, Moisés, en Éxodo capítulo 3 versículo 2 dice la palabra: y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Se da cuenta? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Desde dónde le habló? Desde allá, desde la zarza. ¿Se da usted cuenta? Dios usa cosas inusuales para hablarnos a cada uno de nosotros. Está Josué. Josué capítulo 5 versículos del 13 al 15 dice la palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se da cuenta? Hermanos, esa es otra cosa que yo le quiero decir. Tengamos mucho cuidado de menospreciar a alguien, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Usted puede oír, pero la Biblia dice que escudriñándolo todo, tome lo bueno y deseche lo malo. No menosprecie a un indigente, no menosprecie a una persona que le hable por ahí en la calle, no menosprecie a un niño, no menosprecie a un niño. Yo tengo un nieto que amo con todo mi corazón, los quiero mucho, a todos los amo,
Pero como Jacob, usted se acuerda, Jacob tenía preferencia por uno de sus, Isaac tenía preferencia por uno de sus hijos. La mamá tenía preferencia por el otro, ¿verdad? Y a veces así nos pasa. A veces queremos, y yo me estoy dando cuenta en este momento, a veces yo no sé, pareciera que como que queremos más a los nietos que a los hijos. Tengo un nieto y alguna vez yo estaba mirando una película y era una película de guerra. Y de pronto mi nieto se paró y se fue hasta donde yo estaba en la sala y me dice: abuelo, ¿y tú por qué estás mirando esas películas de guerra? Y luego tú no eres el pastor de una iglesia cristiana, y entonces ¿qué haces mirando eso? Me dejó absolutamente desarmado. Desarmado me dejó, que no tuve. Entonces, yo sé que a veces, y estoy absolutamente convencido, Dios nos habla hasta por un niño, por medio de una piedra, hermano. Usted se va ahí y de pronto allá en una piedra encuentra un versículo de la Biblia, ¿cierto? Entonces, dése usted cuenta. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos. A Gedeón, allí en Jueces capítulo 6, versículo 12, dice la palabra: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Y entonces diría Gedeón: pero yo, Señor, ¿yo? ¿Cuál? Si estaba escondido en una cueva. Estaba escondido en una cueva, y mire lo que le dijo el Señor: varón esforzado y valiente. Si se da cuenta, a Pablo también le habló. Pero no le habló para fulminarlo ni nada de esa cosa. Ya antes le había hablado a otro hombre y le había dicho: ve, pon las manos sobre él, porque instrumento útil me es este. Y yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y varias veces Dios habló. Pero antes de que le pusieran las manos, le sucedió el encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Iba camino a Damasco, que le firmaran unas cartas. Cuando de pronto una luz resplandeciente lo hizo caer y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvo tremendo encuentro con el Señor. Y luego estuvo allá separado un montón de años en el desierto. Y allí tuvo tremendas revelaciones del Señor, tremendas visiones, ¿cierto? De eso la Biblia habla. Si hubo un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera de él, Dios lo sabe. Fue llevado al tercer cielo y al paraíso de Dios. Entonces démonos cuenta cómo es cuando ustedes y yo buscamos la presencia del Señor, hermano. Cuando indagamos, cuando le preguntamos cuál es su voluntad para nosotros. Ahora, hay unos obstáculos que se interponen para que yo pueda descubrir la voluntad de Dios, y yo quiero decirles unos rápidamente. La terquedad, hermanos. El libro de los Salmos capítulo 32 versículo 9 dice la palabra: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Se da cuenta? Ay, hermano, y eso sí, yo lo puedo decir. Muchos de nosotros somos muy tercos, hermano. Tercos. Y el Señor nos habla en sueños, en visiones, por medio de una persona. Y entonces le decimos a esa persona: bueno, sí, hermano, muchas gracias por su mensaje, pero es que yo soy yo. ¿Se da usted cuenta? Terquedad, hermanos. Terquedad. Estoy enfermo. Dios le dio sabiduría a los médicos, y yo no voy.
Yo no voy por allá porque a mí el Señor me sana, a mí el Señor me sana y el Señor me está diciendo ve al médico y el Señor me sana y el Señor me sana y no voy, hermano. Terquedad. Y la terquedad hace que no podamos oír y saber la voluntad de Dios, hermanos. ¿Se da cuenta? Influencias. Hechos capítulo 13, versículo 7, dice aquí que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y Hechos 13:8 dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Se da cuenta? No falta, hermano, las malas influencias, aquel que le dice no vaya a la iglesia, mire, ¿para qué va por allá? Eso no, eso, por allá alguien, no falta quien dice, hermanos, y lo hemos oído, quien dice, eso no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de lamber tanto ladrillo para que Dios lo bendiga a uno. Sí, lo estoy diciendo de conocimiento. Influenciando a otras personas para que no vayan a la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Pero luego decimos, es que Dios me habló. ¿Usted sí cree que una persona que influencia a otra de esa manera, Dios le va a hablar? Las dudas, Santiago capítulo 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si hemos escuchado la voz de Dios, pues no dudemos lo que Él nos diga, hermanos. Y una de las cosas más importantes aquí y que hace que no oigamos la voz de Dios y sepamos cuál es su voluntad es el pecado, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, si hemos decidido vivir en pecado, el Padre no nos dará a conocer su voluntad. Primer libro de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Hermano, si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, siga estos pasos, hermano. Busque, lea la Biblia, escudriñela. Póstrese delante del Señor, búsquelo de todo su corazón, de toda su vida, y Él le concederá los anhelos de su corazón. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios, hermano? Escudriñe la palabra, escudriñe la palabra. Con esto termino. Un profeta, yo lo escucho muy seguido por la radio. Él pertenece a la Bethesda y él comentaba que alguna vez una hermana se le arrimó y eso lo miraba así como los estoy mirando, con la mirada fija. Le decía, profeta, es que yo sé que Dios tiene una palabra para mí a través suyo, démela. Y lo miraba así fijo y no se le quedaba, no le perdía, mejor dicho, no parpadeaba. Y él se quedó mirándola así y le dijo, sí, hermana, sí, tengo una palabra de Dios para usted. Lea la Biblia porque ahí está la palabra de Dios para usted. ¿Se da cuenta, hermano? Es que es tremendo. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios a través de la palabra, en oración, en ayuno, hermanos, y Dios nos concederá los anhelos de nuestro corazón. Yo los bendigo en esta noche y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y nos encontramos el próximo domingo en el templo, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde.